Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y hoy nos vamos a centrar un poquito en algo del futuro, que la palabra del Señor nos indica de lo que pasará en la eternidad. En la eternidad. ¿Hacia dónde vas? Es el título de este tema que vamos a compartir en base a la palabra del Señor en esta mañana. ¿Hacia dónde vas? Hay un libro que se llama El Mundo de Sofía y algunos de ustedes, no sé si tal vez en tiempos de su colegiatura u universidad lo ha hojeado, leído, pero yo en mis tiempos lo leí. Y El Mundo de Sofía trata, por supuesto, de la filosofía y responde supuestamente a 3 preguntas que el hombre siempre se ha hecho en esta tierra. ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Y a dónde voy? Y son preguntas bastante interesantes, ¿no le parece? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? Y la tercera pregunta es ¿hacia dónde voy? Y el libro El Mundo de Sofía pues da muchas vueltas en psicologías, en definiciones filosóficas y demás, pero está muy carente de responder con exactitud estas 3 preguntas. Sin embargo, queridos hermanos, le damos gracias al Señor por este libro maravilloso, la cual es el libro de los libros que nos responde clara y específicamente de dónde es que usted y yo venimos, por qué existimos y estamos aquí y hacia dónde va nuestra alma después de esta vida. Y creo yo que la tercera pregunta es la más curiosa que siente el hombre: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué será después de mí cuando cruce la muerte, cuando cierre mis ojos? Porque esa es una mera realidad. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás en esta mañana, tengo una noticia para ti. Tú vas a morir. Tú vas a morir tarde o temprano. Si el Señor Jesucristo no viene antes, tú vas a cruzar por este tiempo de dolor y tristeza en el cual no queremos pensar siquiera, pero que tampoco podemos ignorar, porque la muerte no salva a nadie. La muerte vendrá tarde o temprano, ya sea por una enfermedad, ya sea simplemente por la vejez, o quién sabe, tú saldrás de aquí y tendrás un accidente a causa de un borracho alcohólico que probablemente te cruzará en el camino. Ninguno de nosotros tiene comprada su vida para decir hasta tal fecha voy a vivir y antes de esa fecha me acordaré de Dios o viviré en paz y trataré de seguir una religión. Ninguno de nosotros tiene esa garantía. Por eso la palabra del Señor dice: el tiempo de la salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tú no sabes si vas a llegar hasta el día de mañana. Tú no lo sabes. Dios lo sabe. Y es por eso que vamos a responder esta pregunta: ¿hacia dónde va nuestra alma después de esta vida? Hay vida después de esta vida precisamente, y la Biblia nos habla de 2 eternidades, 2 destinos que hay en la eternidad. Debemos aclarar una vez más que la muerte no es el acabose de nuestro ser como enseñan incluso algunas religiones, que con la muerte se acaba y termina todo. Beban y coman que mañana moriremos. Aprovechen que estamos en esta tierra con los placeres y las riquezas, porque después que se cierren nuestros ojos, todo fenecerá y todo se acabará. No, mi amigo, la palabra del Señor, más al contrario, dice que con la muerte comienza tu eternidad en el otro lado. Comienza tu eternidad. La muerte no es más que una puerta de entrada hacia la eternidad. Y esa eternidad tiene 2 lugares y 2 destinos: el cielo y el infierno. No es como la religión o la costumbre o la tradición nos lo ha enseñado en el pasado, que hay 3 o 4 destinos
después en la eternidad. No, mi amigo. La Biblia es específica cuando dice, hay un cielo de la cual Jesucristo predicó, de la cual los profetas del Antiguo Testamento tenían la esperanza, y también hay un infierno del cual también Jesucristo, de hecho, dedicó más tiempo predicando del infierno que del mismo cielo. Más tiempo dedicó el Señor Jesucristo para hablar de este lugar de condenación que del mismo cielo. ¿Por qué? Porque seguramente la voluntad, y no seguramente, sino con certeza, que la voluntad de Dios es que tú no vayas a ese lugar. Sino más al contrario, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y vayan al conocimiento de su voluntad, para que no vayan al infierno, sino que disfruten y gocen un día de la presencia de Dios mismo en el cielo. Hay algunos que no creen en el infierno. Hay religiones que no creen en el infierno. Dicen que el infierno es este mundo, porque sufrimos y somos castigados. Pero déjame decirte que el sufrimiento y el castigo que recibimos aquí en este mundo, por cualquiera que sea la razón, no son en lo más mínimo comparables al castigo que recibirá la gente que rechace a Jesús como su Salvador en el infierno. Solo son fantasías, solo son comparaciones nada más. Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor puede castigar a la humanidad con un infierno? No, mi amigo. Dios es amor, sí, ciertamente. Dios es grande en amor y en misericordia, pero también su amor y su misericordia están basadas en la justicia de Dios. Esa justicia que da al pecador y paga al pecador lo que merece el pecador. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es santo y Dios es justo, que castiga también el pecado. Algunas palabras que se traducen como infierno en la Biblia son las palabras Seol, por ejemplo. La hemos escuchado, la hemos leído, y la palabra Seol se refiere a un lugar de los muertos. Para entender mejor, es un cementerio. Un Seol es un cementerio. Un Seol es un lugar en donde se colocan los muertos. Pero, una vez más, debemos aclarar nuestro concepto de muerto o de muerte. No es el acabose. No es que ya no existirás. Tu cuerpo ciertamente se acabará y fenecerá y quedará en un Seol terrenal, pero sin embargo tu alma estará en algún punto de la eternidad en la otra vida. Y eso es lo que viene a prevenirnos nuestro Señor Jesucristo con su mensaje de salvación y evangelio. Tu alma estará en algún punto de la eternidad, porque tu alma nunca muere. La muerte simplemente es la separación del cuerpo y el alma. Otra palabra que la Biblia usa como infierno también es la palabra Hades, el cual es un lugar invisible también para los muertos. Sin embargo, Jesús también usó esta palabra Gehenna, que se refería a un lugar fuera de la ciudad que se usaba como un basurero, como un vertedero. Había un lugar específico destinado en las afueras de la ciudad, en donde la gente iba y echaba todas sus basuras. Y para deshacerse de esa basura, prendían fuego. Pero la basura era tanta de la gente que iba cada día, cada momento, a cada rato a dejar sus basuras, que el fuego nunca se apagaba. Estaba permanentemente encendido a causa de la montonera de basura que había en la ciudad.
Esa misma palabra Jesús la usa para referirse al infierno, un lugar en donde el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. No sabemos dónde geográficamente está el infierno. Algunos dicen que está abajo o en el centro de la tierra. Por el ejemplo de Acán, cuando fue tragado literalmente, fue abierta la tierra y él fue tragado con toda su familia y descendió al Seol. Algunos argumentan eso, no lo sabemos con exactitud porque la Biblia no lo menciona específicamente, pero sí podemos advertir a la gente a que vaya allí. No conocemos el lugar geográfico del infierno, pero sí podemos advertir a la gente a que vaya allá. Lo que dice la Biblia del infierno, número 1, es un lugar de tinieblas. Y yo no sé si usted ha estado en alguna oportunidad en un cuarto oscuro, sin luz. Es desesperante, es traumante, usted quiere salir. La Biblia dice que el infierno es un lugar de tinieblas, es un pozo de oscuridad. Número 2, la Biblia dice que es un lugar de tormentos. Y vemos en Lucas 16 el ejemplo de este hombre rico que fue al infierno. Y la Biblia nos abre un poco las ventanas del futuro para mostrarnos en esa historia, en ese relato que Jesús dio acerca de el rico y Lázaro. Y cuando el rico estaba allá, gritó y dijo: Padre Abraham, por favor, estoy atormentado en este lugar. El infierno ciertamente es un lugar de tormentos, tanto para el cuerpo como también para el alma. Un momentito. ¿Para el cuerpo también? Pero si usted, pastor, acaba de decir que el cuerpo se va a quedar aquí. Bueno, no sabemos con exactitud, pero al parecer, de alguna u otra forma, habrá un cuerpo de transición que uno recibirá en la otra vida, con tal de que ese cuerpo sea atormentado día y noche. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28 en adelante. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hablando del cuerpo físico y la comparación con el alma, que es inmortal. Y el mensaje del versículo dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y ¿qué cosa? Y también el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. En el infierno. Algunos piensan y creen que solo serán memorias negativas del pasado y nada más, cuando la Biblia habla de tormentos. Pero no, mi amigo, no será así. No solo serán memorias terribles que vendrán a tu mente, sino que será tormento perpetuo día y noche. La Biblia también describe en número 3 al infierno como un lugar en donde el gusano nunca muere. El gusano, sabemos, se muere cuando no hay que comer. El gusano viene cuando algo está podrido y de pronto devora y acaba todo aquello, y después de eso el gusano muere. Pero la Biblia describe que el infierno es un lugar donde hay gusanos, y la característica de estos gusanos es que nunca mueren. ¿Y sabe por qué nunca mueren? Porque usted nunca va a morir si vaya. Porque usted nunca se acabará. Número 4, el infierno es un lugar de tormentos en diferentes grados. Y así como en la cárcel hay calabozos o hay lugares en donde ponen a los que quizás se han portado más mal que los malos, así también la Biblia describe en Mateo capítulo 10, versículo 15, diciendo: de cierto, Mateo 10, 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra
que para aquella ciudad, hablando creo yo de Capernaum, me parece. En el infierno habrán lugares de tormentos en diferentes grados. Y les pido por favor que tornemos nuestras Biblias a Juan 8 para encontrar un relato de Jesús hablando con los fariseos. En Juan capítulo 8 Jesús se enfrenta a unos líderes religiosos. Escúchelo bien, son líderes religiosos, no son personas de la calle, no son asistentes comunes y corrientes a la sinagoga, no son laicos, son líderes religiosos quienes estaban llevando la delantera de la sinagoga y del pueblo entero de Israel. Sin embargo, en el contexto de Juan 8, Jesús dice que no se fiaba de ellos, que no confiaba en ellos porque Él conocía a detalle sus corazones. Y todas las preguntas que los fariseos le hacían, lo hacían con un doble sentido. Y en eso dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos porque Él conocía sus corazones. Estos líderes vivían una doble vida. Estos líderes religiosos eran falsos creyentes o profesantes de su fe. Tanto era así que Jesús en una ocasión le dice víboras. Tanto era así que Jesús en otra ocasión les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, hermosos, bien pintaditos por fuera, pero por dentro ustedes tienen pudredumbre en su corazón. Jesús conocía eso, sin que nadie le diga a Él o le informe del estado y la situación de los religiosos en ese momento. ¿Sabe que Jesús conoce tu corazón? Él sabe si tú estás siendo sincero en buscarlo a Él. Él conoce a detalle tu vida y sabe si realmente de corazón y con amor y en arrepentimiento y fe estás buscando su voluntad. Él sabe. No podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado ni engañado. Y todo lo que sembramos, eso cosecharemos. No podemos ocultar nada delante de Dios. Tú puedes ocultarme a mí muchas cosas. Si yo te hago preguntas personales, tú puedes ocultarme muchas cosas. Y de hecho también la puedes ocultar que yo te las voy a creer. Tú puedes ocultarle muchas cosas aún probablemente a tu pareja o a la persona más íntima con quien compartes. Pero déjame decirte que tú no puedes ocultarle nada a Dios. Él conoce tu corazón y el estado de tu vida ahora mismo. Él sabe cuál es tu condición. Y si hay algo que tú también sabes y sabes ahora que Él sabe, más vale que te arrepientas y pidas perdón. Más vale que vengas a Él en convencimiento de que el pecado te aleja del Señor. Queridos amigos y hermanos, estos líderes religiosos tenían una doble vida. En la sinagoga, en la reunión o en el templo eran unos y en su casa o en la calle eran otros, juzgando a los demás. Y leamos un poquito lo que Jesús les dice y conversa con ellos. El versículo 21 de Juan capítulo 8. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Quiero que usted subraye esa parte en su Biblia. En vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Versículo 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. No entendían, ni comprendían. Ellos, quienes eran supuestamente los más conocedores de la ley y las profecías que hablaban de este Mesías, no entendían ni sabían lo que significaban las palabras de Jesús. El versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo,
Y bueno, muchos aplican este versículo también diciendo que el infierno está en el centro de la tierra y abajo de nosotros es el centro de la tierra. Puede ser que tengan razón. Dice, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24, por eso os dije que moriréis una vez más en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No una ni dos, sino 3 veces el Señor les reitera y les dice, en vuestros pecados moriréis. Versículo 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y esa pregunta en el original tiene un sentido de altivez. Como diría el mexicano, el mero mero, y tú aquí no me vengas. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie para estar juzgándonos a nosotros, los líderes religiosos, los que llevamos la batuta, los maestros de la ley. ¿Tú quién eres? Esa actitud tuvieron estos fariseos para con Jesús en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, noten ustedes, muchas cosas, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba que les hablaba del Padre. Versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En esa conversación Jesús les reitera y les dice en varias ocasiones que van a morir en sus pecados. Y morir en sus pecados es equivalente a morir e ir a una eternidad separada de Dios para siempre. Eso es lo que significa morir en su pecado. Porque ciertamente todos somos pecadores. Y aun siendo cristianos, probablemente muramos también pecando. Pero la gran diferencia es que aquel que ha confiado en Cristo Jesús como el único Salvador del mundo, sus pecados y mis pecados han sido cargados a Él. Y Él nos ha redimido y nos ha limpiado con su sangre preciosa, tanto nuestros pecados pasados, presentes y también futuros. Sin embargo, la diferencia con aquel que no confía en Cristo Jesús como el único Salvador, sigue en sus pecados. Sigue en sus pecados. A continuación veremos algunas maneras de cómo una persona puede morir en sus pecados si no se arrepiente. Y morir en sus pecados, ya lo dijimos, es equivalente a pasar a la otra eternidad, a la otra vida después de esta vida e irse al infierno. Dios no desea eso. Yo no deseo eso. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados. Pero es tu decisión y tu responsabilidad recibir este mensaje, abrir tu mente y corazón, dejar tu incredulidad para que Jesús venga y cambie totalmente ese corazón de piedra en un corazón de carne y perdone tus pecados para que tú no mueras en tus pecados. Número 1, el versículo 22 de nuestro pasaje central dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Caramba, parece que estos fariseos, aparte de vivir una vida doble, se creían lo que no eran.
se creían tan sabios en su propia opinión y tan conocedores de muchas cosas que menospreciaron la palabra de Dios. Se creían tan buenos que ellos se burlaron de lo que Jesús les dijo en ese momento. Así que el punto número 1, para que una persona muera en sus pecados, es que esa persona crea que es suficientemente bueno en sí mismo. Creer que usted es suficientemente bueno lo convierte a usted en un candidato para morir en sus pecados e irse directamente al castigo y fuego eterno. Estaban tan cerrados los fariseos en su orgullo que decían: nosotros sabemos más que tú. ¿Cuánta gente hay así hoy en día, a quienes les predicamos, los invitamos a escuchar la palabra de Dios y se burlan como diciendo: yo sé más que tú, a mí no me vengas con tu religión o con tu Biblia o con tu Dios? Los fariseos tuvieron esa actitud, pero déjeme decirle, no importa cuánto usted sepa, no importa cuán bien usted se porte en este mundo, no importa cuán bueno usted sea, no importa incluso cuántas veces a la semana usted venga al templo o se reúna o cuánto dinero usted haya ofrendado y dado, no importa eso delante de Dios. No importa, si usted no está en Cristo, si usted no está en Cristo, usted morirá en sus pecados. Usted morirá en sus pecados. El diablo es tan astuto. Satanás, déjeme decirle que él no se preocupa por esas personas que están en los antros, están metidos en los vicios, en discotecas, en lugares de sexo y promiscuidad. O sea, ¿qué va a hacer Satanás ahí si ya todo lo hacen ellos por él? ¿Sí me entiende? Satanás se preocupa de quienes de pronto están escuchando el mensaje para robarles la semilla de la palabra de Dios. Pero Satanás también se preocupa en meter a esas personas que están en incredulidad o probablemente queriendo creer, en meterles en su mente de que lo único que necesitan es portarse bien, hacer cosas buenas, tener una buena conducta, de vez en cuando ayudar al prójimo, y con eso me gano el cielo. Satanás es astuto en cambiar lo bueno por lo mejor. Que no estamos diciendo que es malo hacer buenas obras, que no estamos diciendo que es malo portarse bien, que no estamos diciendo que es malo dar, ofrendar o ayudar al prójimo. Eso es bueno, es más, eso lo manda la Biblia también. Pero eso no te lleva al cielo. Pero eso no te salva del infierno. Ese no es el mensaje que la religión allá afuera enseña, que son nuestras buenas obras que nos hacen ganar el cielo. Nosotros no podemos ganar ese mérito. El mérito ya lo hizo Cristo en una cruz derramando su sangre por nosotros. Y gracias a la fe y a la mirada puesta en Él, es que usted y yo somos salvados de morir en nuestros pecados. No importa cuán buenos seamos. En el principio, desde el principio, Satanás de alguna u otra forma quiso meter en la mente de las personas que siendo bueno o portándome bien probablemente me ganaré el cielo, pero no es así. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice la palabra: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué es que somos salvos? Por pura gracia, pura misericordia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros.
No es nuestro esfuerzo de nosotros que nos hace merecer o ganar esa gracia. Es un don de Dios. Y el versículo 9 aclara diciendo, no por obras. Y no estamos diciendo que el cristiano no debe hacer buenas obras. Más al contrario, el cristiano vive como resultado de esa fe en Cristo Jesús en buenas obras. Pero no son las obras las que salvan. El punto siguiente nos enseña de que para ser candidato de morir en nuestros pecados e irse al infierno es que usted sea mundano. Mire lo que dice el versículo 3 de nuestro pasaje principal, volviendo a Juan capítulo 8. En la conversación de Jesús y los fariseos, Jesús les dice entonces, el versículo 3, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y cuando la Biblia habla de mundo, está hablando del sistema, el sistema de vida en este mundo. La palabra del Señor en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 15, dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quiere usted irse al infierno? Sencillamente sea mundano. Viva como este sistema mundano vive. Siga la corriente de este sistema centrado en moda, centrado en riquezas, en alcanzar logros humanos y nada más. Déjese llevar por la corriente. Y su destino será el infierno. Será el infierno. No améis a este mundo, dijo el Señor Jesucristo, porque el que ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué o quién es el amor del Padre? ¿Ah? ¿Quién es el amor del Padre? Es Jesús. El que ama al mundo, dice, Jesús no está en él. Porque nadie puede amar a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al otro y aborrecerá al uno. Si usted ama al mundo, usted no puede amar a Jesús. Pero si usted ama a Jesús, usted aborrecerá al mundo y entenderá que este mundo es un sistema en donde la corriente únicamente lleva a la perdición y al infierno. Este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Satanás. Pero note usted la diferencia, la gran diferencia entre una persona que vive únicamente para este mundo y un cristiano que tiene la esperanza segura y gloriosa de llegar un día a la eternidad. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un mundano. Un cristiano que tiene la esperanza segura de que un día estará en el cielo con Cristo Jesús, y que este mundo simplemente estamos aquí de paso y nada más. Estamos por un tiempo. Y compare usted los 70 u 80 años que usted va a vivir aquí, si es que llega a los 70. Amén. Algunos quizás ya llegaron, algunos ya se están despidiendo, otros quizás están a la mitad y están tranquilos. No, ¿cuánto falta para que yo llegue a eso? No se crea, la muerte no perdona. Pero usted debe comparar todos esos años que va a vivir aquí, que probablemente, si Dios lo permite por su misericordia, serán 70, 80 y algunos quizás hasta 90. Pero esos años no son nada comparados con la eternidad.
por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos, en el cielo con Jesús, hermanos, y para siempre. Nuestra ciudadanía está allá. No tenemos por qué perder el tiempo haciendo cosas que son para este mundo, que son terrenales y nada más. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la palabra del Señor. Trabaje, esfuércese por ganar más, por vivir mejor, sí, pero que esa no sea su prioridad. Que su prioridad sea Dios y buscar primeramente su reino y las cosas espirituales, porque estamos de paso en este mundo. Vamos terminando el punto número 3 y después terminamos con el 4. En Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, subrayen ustedes el requisito para no morir en sus pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La incredulidad. El pastor Sujel Michelén decía: hay muchas desgracias y tragedias en este mundo. Abrimos de pronto los periódicos y vemos las desgracias ahí, vemos las guerras, vemos las matanzas. Y qué triste que esta semana pasada Nueva Zelanda ha sufrido. La semana anterior Brasil sufrió con la matanza en la escuela de unos niños, etcétera, etcétera. Y eso es el pan de cada día, hermanos. Y es una tragedia grande. Pero déjeme decirle que no hay tragedia ni desgracia más grande que la incredulidad. Porque es la incredulidad que ha cobrado más víctimas que cualquier cosa y las lleva directamente al infierno. Es lamentable que la incredulidad ha crecido tanto en nuestros días que la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hablando de eso, una señorita adolescente, y ustedes se habrán enterado por las noticias de que en una escuela pública se colocaban letreros homosexuales, y ella, a raíz de eso, siendo cristiana, quiso contrarrestar esos mensajes y letreros y comenzó a colocar versículos en los casilleros. ¿Escucharon esa noticia? En una escuela pública. Vinieron el director y los maestros, vieron la situación y la castigaron suspendiéndola a la muchacha. ¿Cómo es posible que la incredulidad de la palabra del Señor, de lo que dice Dios en este libro, ahora en este siglo, le llamemos bueno a lo malo y a lo malo bueno? Hasta ese extremo, y más aún y más allá llegará el carácter y la actitud del hombre de rechazar y odiar a Dios, siendo incrédulos al mensaje de la salvación que ofrece la palabra del Señor. Hermanos y amigos, ¿usted quiere morir en sus pecados? Sea incrédulo, no crea. Y es por eso que el Señor nos dejó unos versículos en Juan 14, el versículo 6, en donde Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan capítulo 20, versículo 31, dice la palabra del Señor: pero estas, es decir, la Biblia, las palabras del Señor, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer o creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo es que ganamos la salvación? ¿Cómo es que el hombre se salva de morir en sus pecados e ir al infierno creyendo en el Hijo de Dios? Esto es lo que da la vida eterna. Hechos 4:12 dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Subraye eso. Nadie ofrece otra salvación o la salvación, solo Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y volviendo a nuestro pasaje principal de Juan 8, el versículo 25, el punto final nos dice: sea usted un ignorante. Y no lo estoy insultando, ¿ok? Ignore usted este mensaje. Dice la palabra, entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. O sea, no es la primera vez que Jesús les predicaba. Desde el principio, hace tiempo atrás, vengo diciéndoles vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero ¿cuál fue la reacción de ustedes? Ignorar eso. Un candidato al infierno es una persona que ignora, que le da la espalda, que le da la vuelta al mensaje del Evangelio de Dios. No fue la primera vez que escucharon esto los fariseos. Y estoy seguro que no es la primera vez que usted escucha un mensaje así, si usted está sin Cristo Jesús. Pero si usted no ve su necesidad de arrepentirse y creer, usted está ignorando el mensaje del Evangelio. Si tú estás sin Cristo, o de pronto si tú crees que por ser buena gente o hacer cosas y obras de caridad te has ganado el cielo, estás equivocado. Cuando Pedro predicó y los judíos escuchando entendieron el mensaje, dijeron: entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Señor Jesucristo, a ese a quienes ustedes mismos crucificaron. Arrepentirse y creer son los requisitos para que usted y yo no muramos en nuestros pecados y que seamos salvados de la condenación eterna en el infierno. Pongámonos de pie y oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Tu palabra es tan clara, no solo en este pasaje que hemos estudiado el día de hoy, sino en otros, lo cual nos dan el mensaje que tú eres nuestra salvación única. No existe otro camino, sino solo tú, Señor. Señor, gracias por enseñarnos y aclararnos esta situación. No es una iglesia el camino, no es una congregación, no son mis buenas obras, no es el portarme bien, no es el dar ofrendas o diezmos, es arrepentirme y creer en ti, lo que hace que tú vengas y limpies mis pecados. Señor, te pido que tengas misericordia. Sé que en este lugar, en esta hora, hay personas que no son salvas. Señor, aplica tu misericordia y abre las mentes de esas personas. Y sé que probablemente hay personas que creen que son salvas o que creen que están bien delante de ti, pero quizás no es así, Señor. Te pido que salves y que tu gracia, Señor, inunde nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.